Saludos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. En el día de hoy estaremos viendo eh, los métodos de interpretación de la clase Teoría del Derecho. Su compositor en el día de hoy es Víctor Alfonso Medina Santana. Y sin más preámbulos, vamos a hablar sobre lo que es los métodos de interpretación. De manera introductoria, derecho no es una ciencia exacta. Sus normas están escritas en lenguaje humano, el cual es inherentemente ambiguo, dinámico y contextual. De ahí que el derecho necesita ser interpretado para poder aplicarse. Interpretar la ley es en esencia comprender su significado, determinar su alcance ante situaciones concretas que muchas veces no fueron previstas expresamente por el legislador. En este proceso interpretativo es fundamental para la labor jurídica en todas sus dimensiones, legislativa y judicial y doctrinal. En este ensayo abordaremos los principales métodos de interpretación jurídica, con especial énfasis en la interpretación constitucional, la cual, debido a la naturaleza especial de las constituciones, exige principios y herramientas particulares. Ya de manera formal vamos a empezar sobre la interpretación jurídica. Un pequeño concepto de esta: la interpretación jurídica es el proceso por el cual se determina el significado de las normas legales. No se trata simplemente de leer lo que está en el texto, sino de desentrañar su verdadero contenido, integrándolo dentro del conjunto del sistema jurídico y adaptándolo a los casos concretos. Toda norma jurídica es producto de un proceso político, social, y se expresa a través del lenguaje. Como el lenguaje puede ser impreciso, contradictorio o insuficiente, es necesario recurrir a métodos que permitan interpretar los escritos de manera que pueda aplicarse de forma justa y coherente. Los tipos de interpretaciones: está lo que es la interpretación literal o gramatical. Este método parte del análisis del texto, del cómo está escrito. Se basa en el significado común y ordinario de las palabras utilizadas en el primer paso en todo proceso interpretativo, ya que la letra de la ley es el punto de partida para conocer contenido. No obstante, el método literal tiene limitaciones. Las mismas palabras pueden tener múltiples significados y relación de la norma puede ser ambigua o contradictoria. Por tanto, debe complementarse con otros métodos. También está el método de interpretación sistemático, que consiste en entender la norma como parte de un sistema jurídico. Una disposición legal no se interpreta aisladamente, sino que en relación con otras normas del mismo cuerpo legal o del ordenamiento o su conjunto. Se busca coherencia, jerarquía y armonía entre las normas, evitando contradicciones internas. También está la interpretación jurídica. Este método analiza la intención original del legislador. Se recurre a los trabajos preparatorios, debates, parlamentos, exposiciones de normativas y demás fuentes que permitan conocer el contexto histórico en que fue dictada la norma. Aunque útil para comprender en espíritu la ley, este método puede quedar desactualizado en contextos donde la sociedad es evolutiva considerablemente desde la pronunciación de la norma. También está el método teleológico. La interpretación teleológica busca el fin o propósito que persigue la norma, va más allá de lo que está en el texto y se enfoca en el resultado práctico que quiso alcanzar el legislador. Este método es particularmente útil cuando la aplicación literal de la ley conduciría a consecuencias
absurdas o injustas. También estaremos viendo el evolutivo dinámico. Este método parte del reconocimiento de que el derecho debe adaptarse a los cambios sociales, políticos y económicos y culturales. Una norma no puede mantenerse formalmente o vigentemente, pero su sentido y alcance deben interpretarse conforme a la realidad actual. Este enfoque es muy utilizado por la jurisprudencia contemporánea. También está la interpretación constitucional. Particulares de la Constitución. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico. Es la fuente principal de la legitimidad de poder estatal y establece en el marco general de los derechos, deberes, competencias y principios fundamentales, dada su jerarquía y a su vez la naturaleza funcional o de funcionalidad. La interpretación constitucional presenta características propias y se convierte en una disciplina especializada dentro del derecho. Las normas constitucionales suelen tener un lenguaje abierto, general y valorativo. Hablan de principios como justicia, igualdad, dignidad, libertad, que no se aplican de forma automática, sino que requieren interpretación para adquirir contenido concreto. También estaremos viendo métodos y principios de interpretación constitucional. La interpretación conforme a la Constitución, cuando una norma legal permite más de una interpretación posible, debe elegirse aquella que la haga compatible con lo constitucional o con la Constitución. Este principio obliga a los jueces y operadores jurídicos a preservar la Constitución de las leyes, siempre que sea razonable hacerlo. También está el principio de unidad de la Constitución. Las normas constitucionales deben interpretarse como un tono armónico. No se puede privilegiar un artículo o derecho detrimento de otro. Este principio obliga a resolver los aparentes conflictos normativos mediante una lectura interpretativa y coherente del texto constitucional. También está el principio proporcional. Cuando una persona admite diversas interpretaciones, debe preferirse aquella que más favorezca a la protección y el goce efectivo de los derechos humanos. Este principio está consagrado en múltiples constituciones modernas y en tratados como la interpretación como la Convención de América sobre los Derechos Humanos, el artículo 24. El artículo 29 también está el principio de efectividad. Las normas constitucionales deben interpretarse de forma que produzca efectos reales y concretos, no meramente simbólicos. Se busca maximizar su eficacia, evitar los derechos que puedan letra muerta. Por ejemplo, los jueces constitucionales deben adaptar interpretaciones que dan vida y aplica y practicar los derechos principales de principios consagrados en la Constitución. Ya de manera conclusiva, tenemos que tener en cuenta que la interpretación jurídica en sus distintas modalidades es una actividad indispensable para la aplicación y el derecho, el desarrollo del derecho. No basta con que existan leyes, es necesario comprenderlas, contextualizarlas y aplicarlas con la interpretación de sensibilidad social y rigor técnico. En este sentido, los métodos de interpretación jurídica permiten a los jueces y abogados, legisladores, es navegar entre los textos legales y la realidad cambiante. A su vez, la interpretación constitucional adquiere una relevancia aún mayor, pues asegura la supremacía de la Constitución, y ya que con eso, como la Constitución lo más grande que tenemos nosotros como legislación, tiene que tener un carácter de regular y saber cómo se interpreta.
Ya de manera final, quiero agradecerle por estar aquí conmigo, le doy las gracias, espero que hayan aprendido. Cualquier pregunta estaremos dispuestos para responderla. Gracias.